Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel, soy militante de lucha de clases de la sección española de la Corriente Marxista Internacional, que es una organización internacional presente en más de 40 países, en la que realizamos análisis desde un punto de vista crítico, desde una perspectiva marxista, acerca de los acontecimientos de la actualidad históricos. Nosotros igualmente lo que nos interesa es transmitir estas ideas a la práctica, entonces por eso participamos activamente en el movimiento obrero y estudiantil. Entonces, hoy venimos a tratar un tema de gran importancia en la actualidad, pero sobre todo de cara al futuro, como es la cuestión climática, un tema que además traspasa la frontera, un problema internacional. Entonces, el cambio climático. El cambio climático es una de las principales causas de la crisis medioambiental a la que nos enfrentamos actualmente. Básicamente, este cambio climático se genera en base a la emisión de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono. Esta serie de gases se acumulan en torno a la atmósfera y provocan que el calor permanezca en la superficie, aumentando por tanto la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, ¿qué consecuencias tiene este aumento de temperatura? Bueno, esta semana, sin ir más lejos, nos anunciaban que la temporada de deshielo ha empezado antes de lo normal y además ha alcanzado las temperaturas más altas desde 1850. Esto según información que proporciona la NASA junto con otras agencias. Además, se han alcanzado hasta más de 20 grados, incluso en algunas zonas de Siberia, lo cual es bastante elevado. Incluso en el caso de aquí de España, ¿no? Los Pirineos. El problema ahí no es tanto incluso el retroceso del hielo, sino la pérdida del mismo, dado que de los 55 glaciares que existían en 1850, 33 de ellos se han perdido ya. Además, sus superficies han pasado de ser planas en los años 50 a tener unas pendientes cada vez más pronunciadas que impiden, por tanto, la acumulación de nieve que permita preservar estos glaciares. Es por todos conocido el caso del permafrost. El permafrost, por explicarlo de una manera sencilla, es una capa de hielo que permanece bajo la superficie polar y en zonas colindantes, y en esta capa se acumulan en torno a 1,6 billones de toneladas de carbono. Esta cantidad es incluso superior a la que se encuentra en la atmósfera. Entonces, el contacto de este dióxido de carbono con los microorganismos almacenados en esta capa podría generar aún más, agravar el problema incluso, ¿no? El mismo caso del metano. El metano se genera en base a una serie de la descomposición de microorganismos y organismos que al entrar en contacto con el dióxido de carbono debido al calentamiento global, el efecto del calentamiento global en los mares, puede liberar gases hacia la atmósfera. Entonces vemos como la preocupación hacia el aumento de temperatura no es una cuestión estética o moral, que en ocasiones se puede vincular al movimiento ecologista, sino que de verdad tiene sus causas materiales y además sus consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, entre ellas está el aumento del nivel del mar, que ya ha aumentado 1,78 centímetros. Y a esto hay que sumarle además la expansión térmica del agua, con el efecto del calentamiento global en los mares. Entonces, unos milímetros de aumento pueden parecer poca cosa, pero hay que tener en cuenta que cualquier aumento vertical se traduce en avances horizontales entre 50 o 100 veces más. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Pues hagamos las cuentas. Hay previsto unos 17 centímetros de aumento del nivel del mar para finales de siglo. Entonces, esto básicamente lo que provocaría sería que 400 millones de personas que estarían en definitiva expuestas a inundaciones anuales dentro de un siglo, según la Universidad de Leeds. En el caso de España tampoco nos quedaríamos atrás, dado que 200.000 personas que actualmente viven en zonas costeras estarían expuestas, no para finales de siglo, sino para 2050, es decir, dentro de 30 años, estarían expuestas a este tipo de inundaciones anuales, ¿no? Según el mapa de riesgo elaborado por la organización Climate Central, zonas que tienen un gran valor natural y económico de nuestro país, como pueden ser Doñana, el Delta del Ebro, ciudades como Cádiz o Huelva, estarían expuestas a este tipo de riesgos. A esto además hay que sumarle el efecto de la especulación inmobiliaria y turística, dado que el deterioro que han producido en las zonas costeras en los últimos 30 años pues va a tener repercusiones bastante graves en estos ecosistemas. Otra consecuencia de este aumento de temperatura es la deforestación.
De hecho, el deshielo que mencionaba al principio en la introducción se debe en parte al aumento de incendios en la zona de Siberia y Rusia hasta 10 veces más con respecto al año pasado. Según el IPCC, que son los expertos intergubernamentales por el cambio climático, los procesos naturales de la Tierra absorben hasta un tercio de las emisiones de dióxido de carbono que se producen a causa de los combustibles fósiles y de la industria. Entonces, otro efecto de este aumento de temperatura es la sequía, que tendría efectos directamente en la producción de alimentos. Entonces, por terminar de mencionar, el aumento de temperaturas provocaría un grave aumento de las enfermedades relacionadas con la contaminación y del agravamiento de enfermedades ya existentes de tipo respiratorio o circulatorio. Según la EMET, el verano dura actualmente 5 semanas aproximadamente de media, más que al principio de los 80 del siglo pasado. Entonces, esto junto con las regulaciones impuestas por el coronavirus, ¿no? Limitaría aún más, bueno, pues que fácilmente podamos y con confianza, ¿no? Ir en verano a un sitio climatizado, ¿no? Para poder refrescarnos. Igualmente, la visita a personas mayores. Las emergencias por golpe de calor tendrían muchas dificultades para ser atendidas. De hecho, las temperaturas extremas en 2019 dieron lugar a 20.000 consultas y a 5.700 visitas médicas a causa de las temperaturas extremas. Entonces, el coronavirus, de hecho, es otra de las enfermedades que encuentra algunas de sus causas en la cuestión medioambiental. A pesar de que se ha especulado mucho con respecto a su origen, se ha hablado, bueno, pues que ha salido de un laboratorio chino que forma parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, al final no hay evidencia clara sobre estos sucesos, ¿no? Y de hecho sería bastante extraño de la manera en la que están interconectadas las economías actualmente que este virus fuera provocado intencionadamente, ¿no? Dadas las consecuencias que se han visto reflejadas en la economía a nivel internacional. La causa que parece más sensata es que el virus tiene un origen zoonótico, es decir, que se transmite de animal a humano. De hecho, según la OMS, el 75% de las enfermedades de los últimos 40 años proceden de los animales, como es el caso del SARS. Entonces vemos cómo la destrucción de la naturaleza, en definitiva, puede provocar la aparición de estas enfermedades, la desaparición de ecosistemas a gran escala, la deforestación, el comercio globalizado de animales, ¿no? De hecho, se sospecha que el virus, o sea, el epicentro del virus, puede proceder de un mercado de animales en Wuhan. Entonces vemos que si seguimos degradando el medio ambiente de esta manera, pues nos encontraremos más enfermedades de este tipo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nos aporta el capitalismo ante esta crisis medioambiental? Desde que se empezaron a realizar en la década de los 90 por iniciativa de la ONU, las cumbres por el clima han demostrado una gran incapacidad para proponer políticas sólidas y que verdaderamente se cumplan a nivel internacional. Hay muchos ejemplos de esto, pero algunos de los más recientes son, por ejemplo, el Acuerdo de París, que todos conocemos, que fue abandonado por Estados Unidos, así como Katowice. En Katowice se contó con la oposición de los principales países vinculados a las energías fósiles, como son China, India o Estados Unidos. El caso más reciente y además cercano es la COP25 celebrada en Madrid el pasado diciembre. La resolución de esta cumbre no ha sido clara, básicamente se traduce en un aplazamiento de propuestas para futuras cumbres y lo que sí fue, sin duda, fue una gran oportunidad para algunas de las grandes empresas más contaminantes de nuestro país, como son Endesa, Iberdrola, constructoras como Acciona, empresas del sector financiero, para básicamente trasladar su marketing verde y su compromiso con el medio ambiente, también para reforzar un poco la idea del compromiso individual. Entonces, vemos entonces cómo por otra parte, a pesar de que a pesar de todo esto, las energías renovables son cada vez más empleadas y sus costes son cada vez más reducidos. Esto demuestra dos cuestiones. Por una parte, el intento del mercado para poner una solución a la cuestión medioambiental y por otra parte, las limitaciones de una economía basada en la propiedad privada, dado que cuando hablamos de economía verde parece como que el mercado se va a doblegar ante la economía, ante el mercado. Perdón, el mercado se va a doblegar ante el medio ambiente, como que son compatibles un medio ambiente y un mercado.
Entonces, bueno, la verdad es que estos elementos en realidad muestran una gran incompatibilidad debido a que el mercado, en definitiva, se basa en esa búsqueda de beneficios y se van a emplear todos los recursos que tengan a su disposición para llevarla a cabo. Otra de las propuestas que se nos realiza, y esta vez por parte de la izquierda norteamericana y europea, es el conocido por todos Green New Deal, el nuevo Tratado Verde, que básicamente lo que propone es que sea el Estado el encargado de realizar este tipo de política en torno al medio ambiente, y algunas de estas son en base a vivienda, empleabilidad, en base a, bueno, una alimentación saludable, todo esto. Pero hay que preguntarse de dónde va a sacar el Estado el dinero para llevar a cabo estas políticas. Una de las opciones es los impuestos a la clase trabajadora. Sin embargo, la clase trabajadora ya ha sido muy golpeada e incluso seguir golpeando sus condiciones de vida implicaría, bueno, pues grandes repercusiones en el mercado, porque en definitiva esto se traduciría en reducir su capacidad de consumo. Por otra parte, los impuestos a las grandes empresas también encontrarían sus límites, porque estas no van a estar en absoluto dispuestas, querrán preservar sus beneficios, entonces amenazarán bien con cierre de empresas, con traslado de su empresa a otros países o incluso, como ya hemos visto, no es nada extraño, la evasión de beneficios a paraísos fiscales. Entonces, la deuda es otro método que se propone, sin embargo, la deuda ya está suficientemente profundizada y los estados no van a permitir seguir empleándola, ¿no? Entonces tampoco somos rígidos y vemos como algunos países efectivamente están llevando a cabo políticas en beneficio del medio ambiente. Sin embargo, estas políticas en algún momento van a encontrar sus límites. Me explicaré. Por otra parte, los medios de comunicación nos proponen constantemente que tomemos medidas, que consumamos menos, que consumamos biológicos, que reciclemos, porque todos somos culpables de la crisis medioambiental que atravesamos y porque vivimos por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, estas afirmaciones se hacen bastante cuestionables cuando observamos que, por ejemplo, en 2017, organizaciones como Carbon Majors afirmaban que 100 grandes empresas producen el 70% de la contaminación. Algunas de estas grandes empresas son bien conocidas por todos, son China Coal, Aramco, Repsol, por ejemplo, se encuentra en el puesto 46, está también Shell, en fin. Además, Fortune revela en 2017 que la industria de los combustibles fósiles posee un valor aproximado de 4,5 billones de dólares. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Básicamente en que las empresas principales responsables de la situación ante la que nos encontramos piden a la clase trabajadora que realice esfuerzos, que realicen pequeños gestos, haciéndonos creer que todos somos igualmente responsables de la situación ante la que nos encontramos, a pesar de que en realidad quienes disponen de los recursos para cambiar su estructura productiva son las grandes empresas precisamente. Y nos preguntaremos por qué no lo hacen, por qué no cambian su estructura productiva. Básicamente, el dominio de las energías fósiles por parte de estas grandes empresas sitúa a este tipo de fuente de energía en una posición verdaderamente privilegiada, no solo ya en el sector energético, sino en toda la sociedad. Son energías ampliamente utilizadas y además actualmente, recalco esto, actualmente su instalación y su coste es más económico que el de las energías renovables. Sin embargo, los avances en ciencia y técnica provocarían que las energías renovables fueran incluso más económicas que las no renovables. Por ejemplo, The Economist afirmó en 2017, la energía verde tiene un sucio secreto. Cuanto más se implementa, más baja el beneficio de cualquier fuente. Esto hace que sea difícil gestionar la transición hacia un futuro libre de carbono, durante el cual las tecnologías generadoras limpias y sucias deben seguir siendo rentables para que permanezcan encendidas. O sea, lo que quiere decir esta afirmación es que, en definitiva, el futuro de nuestro planeta depende de que a unas grandes empresas les salga rentable el negocio del negocio de la energía. Entonces, incluso cuando estas empresas tratan de mostrar su compromiso con el medio ambiente, en realidad siguen contaminando y siguen agravando el problema. Un ejemplo es el caso de los biocombustibles. Para producir estos biocombustibles se emplean millones de hectáreas, se deforestan, se toman de su uso agrícola original para, en definitiva, pues seguir contaminando, ¿no?, con esta acción. También la construcción de represas colosales de agua que están lejos de tener un impacto cero. Por otra parte, es bien conocida por todos la estrategia de la obsolencia programada. Esto consiste en construir mercancías con una vida limitada para
poder seguir vendiendo más con un coste todavía más reducido. Igualmente, el sector de la reutilización y del reciclaje es un sector que en definitiva no atrae inversores y por tanto sale más rentable producir con productos nuevos que reciclarlos, ¿no? Entonces, siempre van a hacer lo que les salga más rentable en definitiva. Y esto lo que demuestra es una grandísima incapacidad para resolver la crisis medioambiental bajo este sistema capitalista, dado que estas contradicciones lo único que hacen es profundizar el problema y son la propiedad privada y el beneficio individual los principales obstáculos a la crisis medioambiental. Durante el periodo de confinamiento, por ejemplo, hemos observado en los satélites de la NASA reflejaban que zonas que son altamente contaminantes como China o el norte de Italia habían reducido sus emisiones. Frente a esta afirmación, algunos colectivos como Extinction Rebellion afirmaban que el virus es la cura y los humanos son el virus en realidad, ¿no? Esto, además de ser una gran ofensa para todas las personas que han fallecido y para sus familiares, para toda la clase trabajadora que ha sufrido mucho económicamente durante este confinamiento, es completamente falso en realidad. Estos colectivos muchas veces se basan en ideas maltusianas que afirman como que somos muchos en la Tierra y que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Sin embargo, hay que saber que la producción de alimentos actualmente serviría para alimentar a 13 millones de personas, lo cual es el doble de la población, casi el doble de la población actualmente en el planeta, ¿no? Sin embargo, hay gente que muere de hambre, básicamente porque a estas grandes empresas no les sale rentable alimentar a aquellos que no tienen, les sale más rentable quemar el alimento o destruirlo. Entonces, vemos cómo esta sobreproducción de alimentos, pero en cualquier sector, no solo en el de la alimentación, encuentra su causa en el capitalismo, debido a esa ansia de competitividad que hay dentro del mercado, ¿no? Producen más de lo necesario en realidad para arrebatar competencia, ¿no? En ese sentido. Entonces, vemos cómo el problema no es en sí la producción, sino cómo se organiza bajo el capitalismo. Entonces, nosotros consideramos, por tanto, que la lucha medioambiental tiene que estar ligada a la lucha con el capitalismo, contra el capitalismo, dado que las causas, en definitiva, de la crisis medioambiental se encuentran en este sistema. Además, no podríamos concebir la construcción de una nueva sociedad si no fuera sobre unas bases de luchar por una sociedad sostenible, en definitiva, ¿no? El marxismo en muchas ocasiones es acusado de productivista o economicista. Sin embargo, a pesar de que la situación no estaba tan agravada como a día de hoy, Marx y Engels ya hablaban en sus escritos sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. De hecho, esta es la base de la filosofía del marxismo, del materialismo dialéctico. Marx afirmaba en El Capital: la agricultura capitalista no es solo un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino a la vez esquilmar al suelo. Seguía diciendo: la producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica de la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de riqueza, el hombre y el suelo. Entonces, además, el marxismo parte de bases materiales para realizar su análisis, lo cual impide, por tanto, caer en soluciones que pueden ser moralistas o utopistas, ¿no? Sino que son soluciones sólidas y aplicables, en definitiva. Engels decía, por ejemplo, en la dialéctica de la naturaleza: pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y aplicarlas adecuadamente. A modo de conclusión, ya terminaré anotando que la clase trabajadora actualmente constituye en el Estado español el 80% de la población activa aproximadamente. Esto, junto con sus familias, constituiría la amplísima mayoría de la población. Además, la clase trabajadora es la que conoce qué palanca accionar, qué máquina emplear, son los que ponen en marcha los medios de comunicación, los medios de desplazamiento, servicios como hospitales o supermercados. En definitiva, no tendríamos nada si no fuera por la clase trabajadora. Y además, toda esta clase tiene un elemento en común, que es su explotación por una clase dominante. Una clase dominante que en ocasiones no es ni ella misma la que gestiona sus negocios, ¿no? Sino que en ocasiones incluso tienen a trabajadores para gestionar su negocio. Entonces, esto también es otra cuestión en común que tiene la clase trabajadora, ¿no? Que generan una riqueza material que nunca les es devuelta.
Entonces, en base a estas condiciones, en base al trabajo diario codo con sus compañeros, esto le hace desarrollar una conciencia común en torno al trabajo y en torno a la propiedad en común, comúnmente gestionada y democráticamente gestionada por todos. Porque sí, o sea, la cuestión medioambiental hay que afrontarla también desde una perspectiva revolucionaria. Es completamente necesario tomar los sectores fundamentales de la economía que actualmente sirven principalmente para producir beneficios para una minoría y para seguir contaminando, en definitiva. Entonces, tenemos que tomar estos sectores para transformarlos a favor de toda la humanidad y de todo su entorno. Sin embargo, luchar no es suficiente. Tenemos que hacerlo de manera organizada, dado que ya hemos observado en numerosas ocasiones, lo estamos observando actualmente con la cuestión de medioambiental, que la clase dominante va a emplear todos los recursos que tenga a su disposición para defender sus beneficios. Entonces, tenemos que participar de manera organizada y por eso, si estás interesado en todo esto y estás de acuerdo con lo que digo, te invito a que participes con nosotros en la lucha por una sociedad en la que, en definitiva, se abren infinidad de posibilidades para el medio ambiente. Algunas de ellas sería una reforestación a gran escala que podría revertir algunos de los efectos que genera el cambio climático, pero también, no sé, una planificación racional del transporte público de calidad, desarrollar el sector de la reutilización y del reciclaje. Podrían producirse muchísimos avances, dado que actualmente los científicos se encuentran aislados en las fronteras de sus países o en empresas. Lo estamos viendo perfectamente con la vacuna del coronavirus, que los científicos están trabajando para que cada país sea el primero en sacarla, en lugar de trabajar en favor del beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que construir una sociedad que sirva para el avance humano y no para el interés privado, en definitiva. Una sociedad sin escasez, sin sufrimiento, en la que cada persona podría conseguir su máximo nivel de desarrollo, en la que el beneficio, en definitiva, quedaría desterrado, esa búsqueda de beneficio, debido al trabajo común y a la participación de todos en el sector productivo y el beneficio común. Por ejemplo, el consumo irracional e inútil que muchas veces promueve la publicidad empresarial quedaría totalmente desterrado en una sociedad socialista. Una sociedad que eduque en los valores de la defensa del medio ambiente y, en palabras de Engels, una sociedad en la que el ser humano pase del reino de la necesidad al reino de la auténtica libertad. Así que nada, aquí dejo la introducción. Muchas gracias por escucharme. Recordaros que ya sacamos nuestro número y podéis adquirirlo, podéis poneros en contacto con nosotros si lo queréis o si queréis participar con nosotros. Muchísimas gracias.